Tanto en el artículo como en el vídeo que vais a ver a continuación, pues vamos a ir muy directo a un concepto que sí que parece que suena un poco repetitivo en las últimas semanas, pero sí que tenemos que tener en cuenta de lo que estamos hablando. Entonces, por eso quiero que se quede bien definido el concepto y la importancia que para mí tiene, porque a partir de ahora, pues también es responsabilidad de cualquier consultor de Business Central entender esto. Igual que entendemos el módulo de contabilidad, de logística o de fabricación dentro del RP, pues esta nueva forma de entender un proceso y de entender una conexión entre dos aplicaciones sí que es muy interesante que la tengamos muy clara a la hora de enfrentar, por ejemplo, un proyecto y dar una definición de un proceso empresarial, de qué manera resulta más eficiente. Hasta ahora nuestro trabajo como consultores pues se centraba en conocer muy bien los módulos, los procesos y en el mejor de los casos algunos conectores o integraciones clásicos. Esto ya pues no es suficiente. Los usuarios, según va pasando la vida, las generaciones, lo podemos encontrar en nuestra casa, lo podemos encontrar en nuestro día a día, pues ya no quieren más pantallas, sino que ya se busca esa solución rápida, lo instantáneo. Entonces, pues lo que se busca es algo que sea más conversacional, por así decirlo. Como bien tenemos, pues los teléfonos móviles, como ahora pues pondré un ejemplo, que sí que nos han permitido que tengamos otra manera de interactuar con ellos. Pues ahora con el ejemplo que voy a definir, pues podemos extrapolar eso. ¿Cómo voy a definir en este caso el MCP? Pues se podía resumir, por ejemplo, que antes pues cada integración con Business Central, como comentaba, pues era como tener un teléfono móvil viejo, pues con botones, donde cada acción era un atajo propio. Un botón para llamar, otro para SMS, otro para abrir el menú, rígido, pero era muy específico. En cambio, el MCP es el cambio a la pantalla táctil, un solo lenguaje de interacción que es súper flexible, como vamos a ver ahora en los ejemplos, donde la IA pues, puede descubrir exactamente qué puede hacer el sistema, cómo entender cómo hacerlo y ejecutarlo sin que tengamos que predefinir, pues como antes con los conectores, cada botón de manera manual. Como comentaba, en lugar de acciones sueltas y rígidas, lo que te hace el MCP conceptualmente, pues expone Business Central como un servidor de herramientas y el agente de inteligencia artificial actúa como cliente, con tres funciones que sí que quiero que tengamos en cuenta y las voy a ir diciendo bastante en el vídeo porque quiero que pues se queden bien interiorizadas, que es buscar, describir y ejecutar. Estas son las tres funciones con las que va a interactuar ese MCP, que puede hablar con cualquier API que hayamos expuesto, como ahora veremos. Por eso es tan importante que esto no es un truco técnico, sino que es un cambio de modelo mental. Quien entienda cómo funciona el MCP realmente, pues igual que ahora tenemos esa barrera mental de decir, vale, me encuentro con un proceso de negocio dentro del RP. Se cubre dentro del estándar, pero un usuario me está pidiendo que quiere interactuar de manera más sencilla con el RP. Pues actualmente sí que podíamos definir, oye, pues vamos a crear una Power App, por ejemplo, pero igual ya no es necesario y se puede generar con un agente. Básicamente por poner un ejemplo y también por empezar a interiorizar lo que vamos a ver en el propio vídeo como tal, que pues el agente que he creado pues nos va a permitir eso. Antes de llegar a la gente como tal, pues hemos tenido que decidir unas cosas previas. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos una inversión realmente en tecnología, también nos importa mucho ese ROI, ese retorno de la inversión. Entonces, ¿por dónde he empezado yo todo esto? Pues nosotros las herramientas que vamos a utilizar en este caso de lo que vamos a hablar es de Copilot Studio, que es básicamente es la plataforma de Microsoft para crear agentes con low code, como ahora veremos. Mi perfil en este caso pues es sobre todo funcional, entonces pues todo lo que he hecho ha sido funcional. ¿Qué he hecho para ello? Pues necesito Copilot Studio. Me he ido a la plataforma de Copilot Studio y lo que he hecho, pues básicamente es ver la manera con cómo puedo adquirirlo.
En este caso hay dos maneras de poder adquirir Copilot Studio, que sería el pago por uso y comprar una licencia, que básicamente lo que compras con ellos son los $200, que son 25.000 créditos en este caso. ¿Qué te va a permitir esto? Pues cuando tú compras los 25.000 créditos, cada vez que interactúes con el agente, como ahora veremos, tú vas a hacer un consumo de créditos y tú vas a tener pues una capacidad de 25.000, básicamente. Entonces, ¿yo por qué modelo he optado? Yo he optado por el modelo de pago por uso, porque para mí pues tiene mucho más sentido en escenarios como yo lo estoy haciendo, de experimentación y de adopción progresiva. No necesito pues tanto como la licencia fija para un número de usuarios, sino que yo solo pago por lo que realmente consume lo que estoy haciendo en este caso. Esto me da pues también libertad para poder probar, iterar y también hacer cualquier tipo de testeo y que no me vaya a costar pues $200, y creo que el cambio pues son 187 euros en este caso, que son 25.000 créditos que tal vez no voy a usar porque todavía tengo que conocer bien la tecnología antes de implantarla como tal. Entonces, pues a partir de aquí, básicamente lo que os podréis preguntar es cuánto cuesta un crédito. Aquí hemos visto que 25.000, sé lo que cuestan, pero cada vez que interactúe con la gente, ¿cuánto me va a costar? Básicamente he ido ya pasando las pantallas para no perder el tiempo, pero aquí en explorar espacios y explorar precios, pues básicamente pues puedes llegar a obtener esta pantallita de aquí y que te dice cuánto vale el crédito en tu región. En este caso, pues este es el precio que me va a consumir. ¿Cómo me va a consumir esto? Pues antes de tener o de poder comenzar a crear el agente, yo voy a hacer un pago por uso. Entonces, ¿yo qué tengo que tener? Tengo que tener la estructura de una suscripción de Azure, como estáis viendo en mi pantalla, y a partir de aquí yo creo una suscripción de Azure con lo siguiente, con un grupo de recursos, en este caso, y una vez tengo esto, pues ya tengo esa estructura para poder empezar. ¿Qué voy a necesitar a partir de aquí? Pues a partir de aquí, pues básicamente yo lo que voy a tener que hacer es entrar dentro de mi centro de administración de la Power Platform, porque aquí pues tengo ciertas características que antes no teníamos y sí que quiero que lo tengamos en cuenta, porque esto es toda la gobernanza y toda esa, por así decirlo, seguridad que nos da también la plataforma para poder saber cuánto nos está consumiendo, poniendo límite a un agente para que no te consuma más de la cuenta. Entonces vamos a poder como ponerle franjas de, oye, si te vas a pasar de este consumo, avísame, mándame un correo o así. Entonces, pues por eso quiero que tengamos eso en cuenta, porque yo voy a tener, pues en este caso, dentro de la administración, yo he creado un entorno. En este caso quiero que tengamos este en cuenta porque es al que le he dado capacidad, pero en este caso os pongo un ejemplo. Yo puedo crear un agente, como ahora veremos, en un entorno que no tengo capacidad, exportarlo y luego importármelo a un entorno donde sí que tenga capacidad como tal. Entonces, pues a Copilot Studio vamos a poder acceder con la licencia normal, porque pues nosotros no trabajamos con la licencia, sino cuando conectamos a un agente, un proceso, lo que nos va a trabajar es ese consumo de créditos, que puede ser o pagando los 25.000, que son lo que le estás dando a tu usuario como capacidad, o le puedes dar la capacidad al entorno, que justo es lo que estoy haciendo yo aquí. Entonces, en este caso, una vez ya le he dado la capacidad al entorno como tal, ¿cómo he hecho esto? El entorno quiero que sí que tengamos en cuenta que es un entorno que tiene marcado el check del pago por uso con Azure. Básicamente, cuando nosotros creamos un entorno, aquí tenemos la capacidad de poder elegir exactamente. Yo lo he hecho con un Sambo, en este caso de espacio aislado también, y aquí tienes el pago por uso, que tú pues lo puedes activar para que te funcione toda esta casuística que estamos tratando. Importante, después de ver los entornos ya tengo creado el mío, ¿vale? Entonces me voy a ir a licencias, y en licencias lo que voy a ver es ese plan de facturación que le tengo que asociar al entorno como tal. Entonces, ¿qué he hecho yo? Pues crearme un entorno directamente con un plan de facturación. Una vez me he generado el entorno, en el plan de facturación entro dentro de este
le doy a editar simplemente para verlo, le he puesto un nombre y cuando lo generas, como ahora veremos, si me deja generar uno, lo tienes que asociar a una suscripción de Azure, a esa que hemos visto anteriormente, y también a un grupo de recursos. Básicamente, pues cualquier usuario que sí que haya interactuado ya con los tipos de recursos de Azure, pues más o menos se podrá imaginar lo que te va a mostrar ahora, aunque ahora lo vemos. Y yo le digo que la capacidad se lo voy a asignar pues a este entorno directamente. ¿Vale? Entonces, una vez generado esto, pues aquí si le damos a nuevo plan de facturación, suscripción de Azure, y aquí nos dice, oye, te tienes que asociar a una suscripción y dentro de esa, ¿qué grupo de recursos? Lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué producto? Copilot Studio, y en este caso pues yo le dejaría solo marcado Copilot Studio porque es la gente que vamos a probar y es como lo he dejado yo. En este caso, como lo utilizo para más cosas, pues lo he marcado como también el de Microsoft 365 que hemos visto anteriormente. A partir de aquí, pues qué gobernanza vamos a tener sobre esto, pues aquí vamos a tener toda la administración de créditos correspondientes, donde nosotros vemos lo que tenemos consumido como tal y en los planes de facturación, y aquí pues se nos va marcando un poco pues todo lo correspondiente, y aquí es donde tenemos pues toda la configuración que hemos hecho. Aquí tengo un pago por uso, de momento no he tenido ningún consumo, porque pues no lo estoy utilizando en ningún entorno de producción, ni estoy haciendo pues ningún tipo de proceso que no haya sido de testeo. Entonces todo el testeo es gratuito, pero una vez que lo vamos a publicar con algún canal, como ahora veremos qué significa todo esto, pues sí que nos va a hacer ese consumo como tal. Importante, pues una vez tenemos todo esto preparado y hemos asignado esta parte de licencia y la capacidad a la licencia como tal, después de esto pues tenemos que ir a Business Central y ver exactamente qué queremos hacer. En este caso, con todo el entorno preparado como tal, pues tendría esas dos opciones, o irte a Business Central o ya empezar a crear tu agente. Entonces, si nos vamos a crear nuestro agente como tal, pues lo que tendríamos que ir es a un entorno de Copilot Studio. En este caso, pues vamos a ir a este entorno de aquí. Y lo que vemos en este entorno pues son los que hemos visto antes previamente configurados. Básicamente aquí los vemos de esta manera y puedo navegar hacia ellos como vamos a hacer. Yo he puesto un ejemplo que era, yo voy a crear un agente en un entorno que no sea o que no tenga capacidad y después lo voy a pasar a un entorno con la capacidad, es decir, al primero que hemos visto. Entonces, pues yo tengo el entorno que no tengo la capacidad y tengo mi agente, por ejemplo, y aquí pues yo he creado mi agente, donde pues yo le he dicho exactamente qué va a hacer mi agente, cómo se va a llamar, le puedo editar incluso el correspondiente icono. Importante, lo puedo editar. Yo soy ahora mismo el que lo está creando y lo puedo editar, ¿vale? Entonces, una vez yo le pongo el modelo, que por ejemplo en este caso pues le he asignado el GPT-5, porque pues básicamente para este tipo de escenarios pues necesito un modelo muy fuerte en dos cosas: razonamiento sobre estructura de datos y el uso disciplinado de la herramienta como tal. Entonces pues para mí, aunque esté en versión preliminar, pues será el más adecuado para la gente, aunque sí tenemos otras opciones. Incluso este pues sería un poco más complejo, pero para el proceso que vamos a hacer pues tampoco es necesario como tal. Entonces, importante, ¿qué va a ser mi agente o a qué se va a dedicar este agente? Pues este agente lo que va a hacer es, se va a conectar a Business Central usando el conector MCP, como ahora veremos, y dentro del entorno de Business Central y de la compañía que vamos a ver de la empresa Cronus, la configuración del servidor MCP la vamos a tener que hacer previamente, pero lo que te va a hacer el agente es pues analizar el riesgo que tiene un cliente como tal y crearte una oferta o un pedido. Entonces pues a partir de aquí vamos a ver cómo va a trabajar el agente como tal. Yo he dejado todas estas instrucciones también en la parte del artículo, aunque las podéis ver también en el propio vídeo como tal. Entonces lo que vamos a ver en este caso es que yo he tenido que crear el agente dándole una descripción, un modelo como hemos visto, unas instrucciones donde le digo cómo quiero que se comporte. Importante, aquí sí que quiero que tengamos en cuenta que lo que más me ha costado a la hora de probar el agente como tal era la manera
de poder hacer el enlace directo. Es decir, ahora veremos qué significa ese enlace directo, pero le he dicho que cuando me cree una oferta o un pedido, sí que me gustaría, pues imaginaos que tenéis un administrativo y le van entrando pedidos y él se lo va comunicando a, como ahora veremos, pues a un canal de Team o un chat de Team o a Copilot de Studio, a su agente y le va a decir, oye, necesito crear un pedido y quiero verlo. Entonces, pues le va a lanzar ese enlace para poder verlo exactamente. ¿Qué herramienta voy a conectar? Pues el MCP. El MCP tiene que estar conectado, también puede irte en la parte superior a las herramientas y aquí vas a ver pues cómo tienes un entorno, una empresa a la que lo he conectado y un servidor MCP. ¿Qué significa ese servidor que acabo de conectar? Lo que acabo de hacer es lo siguiente. En Business Central como tal, pues yo voy a tener la empresa conectada, que sería pues la Cronus que hemos visto. Lo tengo en un entorno de Estados Unidos porque en este caso pues va bastante mejor. Y yo lo que he hecho aquí en este caso pues es configurar mi servidor MCP, le he dado un nombre, lo he activado y también le he activado pues las siguientes configuraciones para que funcione correctamente y que también pues cuento en el artículo para que podáis profundizar un poco más. Y aquí pues le pongo los objetos que quiero exponer, que son páginas y en este caso este es el nombre de los objetos. ¿Tenemos más? Sí, sí que tenemos más. También profundizo en ello en el artículo y aquí le doy los permisos correspondientes. ¿Son todos los que necesita? Aquí hay más, es decir, en el artículo también podéis ver pues que no hay tanto, que no son necesarios tanto. ¿Vale? Es importante que todo lo que vaya a ser una creación o una modificación, pues sí que tengan el Allow Bound Action activado para que así pues sí que se pueda usar o pueda hacer modificaciones o creaciones correctamente, también como las correspondientes tools de aquí o herramientas de aquí, pues sí que son necesarias para que la gente interactúe bien. Una vez hecho esta configuración, si os fijáis bien la instrucción que le he dado a la gente como tal, es una instrucción pues bastante sencilla, tampoco en este caso pues podéis utilizar incluso ChatGPT con el modelo Thinking, pensamiento ampliado y te saca una buena instrucción para que puedas crear tu propia agente como tal. ¿Vale? Entonces, pues básicamente lo que va a hacer este agente, como hemos comentado, pues es ayudar a los comerciales a que puedan analizar todo directamente, pues sin tener que entrar dentro de un sistema a pulsar pantalla y que puedan interactuar con, por así decirlo, un chat o incluso un agente pues conectado a WhatsApp, como ahora veremos en los canales, que se puede hacer. A partir de aquí, todo esto, como vemos en low code, le he activado también la herramienta y dentro de las propias herramientas MCP, pues le tienes que poner la conexión y también dentro de la empresa y el entorno y el MCP server, la configuración que has hecho tú en Business Central, pues tienes las herramientas de aquí. ¿Qué significa cada herramienta de ahí? Aquí lo importante es entender que cada una de ellas pues, nos va a permitir hacer algo dentro del RP que es cada vez, pues, como he dicho, un cambio de mentalidad. Imagínate, el agente que acabo de crear es un agente que es un agente preventa conectado a Business Central. Tiene como objetivo analizar el riesgo de crédito, revisar el stock y precio y a partir de ahí pues sugerir condiciones comerciales y trabajar con oferta y pedido. ¿Qué es lo que te va a hacer esta configuración que tenemos aquí? Siempre lo que te va a hacer es buscar, describir y el invocar, que básicamente es darte una respuesta y nunca inventarse rutas correspondientes. Entonces, todo esto dentro del sistema, la traza que va a llevar es que básicamente cuando yo lanzo un prompt dentro de la agente, como ahora veremos, como veis en la pantalla de la derecha, que es probar su agente, el sistema lo que va a hacer es llamar a la primera herramienta, que es la de buscar, para localizar, por ejemplo, la API de pedidos de venta. ¿Vale? Entonces se va a venir dentro de Business Central y va a decir, ¿está expuesta? Sí, está expuesta. En este caso, pues la tenemos por aquí. Por ejemplo, aquí tengo las ofertas y aquí pues tengo lo que serían los pedidos.
¿Qué te va a decir la siguiente? Que sería describir. Pues va a entender qué campo hay, qué filtro admite y cómo espera la respuesta como tal. Y finalmente, pues usa el invocar, que es con un filtro en concreto, un tipo de pedido en concreto y un número de pedido en concreto con un cliente en concreto. Lo que te va a hacer es sacarte esa respuesta como tal y nos la va a dar de la manera que le hemos dicho en las instrucciones a la gente. Lo que te hace esto es poder llevar una traza y explicar exactamente pues qué está haciendo tu agente y por qué. Es decir, que no lo lanzas y sin más no sabes qué está haciendo. Como ahora veremos, pues ya he lanzado algunas, por así decirlo, algunos prompts ya para que viéramos, pero básicamente nosotros podemos probar nuestro agente pues lanzándole un correspondiente prompt, como vamos a ver aquí. Entonces pues yo tengo unos prompts que he dejado ya predefinidos, por ejemplo, quiero revisar el riesgo. Entonces pues básicamente le voy a decir al sistema como tal que quiero probar el agente, entonces le digo que quiero revisar el riesgo de crédito de un pedido y a partir de aquí, pues lo que te va a hacer el agente es mirar dentro de ese pedido, va a mirar dentro del cliente, que son básicamente acciones que ya tengo, o por así decirlo, configuradas, objetos que ya tengo configurados y expuestos, como hemos visto anteriormente, y el sistema me va a hacer esa búsqueda como tal y te está haciendo pues esa búsqueda primero, después te va a hacer esa descripción y después te va a hacer esa invocación, por así decirlo, y te va a dar esa respuesta correspondiente. ¿Qué te va a dar esto exactamente? Pues lo que te va a dar a partir de aquí, pues directamente va a ser pues lo mismo que vemos aquí, que es un poco más avanzado, aunque ahora voy a volver a ello, pero básicamente te va a decir que la primera vez que se conecte le des permiso, le vas a decir pues que sí, en este caso porque lo quiero probar, y ha revisado el pedido como tal y me dice que el límite de crédito son 50.000, el del cliente como tal, el saldo pendiente que tiene el cliente es cero, no tiene facturas vencidas y el estado, pues el cliente no está bloqueado, lo cual pues te hace una valoración de riesgo que es bajo. El cliente pues no tiene ninguna deuda pendiente ni vencida, pues ya a partir de ahí tú puedes ir tomando decisiones como ahora vais a ver más abajo, que comprueba las líneas de ese pedido y para cada producto pues dime si hay descripción, precio unitario, descuento y básicamente si hay stock suficiente. Con el stock sí que quiero que lo tengamos en cuenta porque mira a partir de aquí en los movimientos, en este caso de productos, en la API expuesta y te está haciendo pues todo lo correspondiente que vemos aquí en la pantalla. Es decir, te está haciendo toda esa búsqueda y lo que te dice es revisado las líneas de ese pedido como tal y el producto es este, la cantidad pedida es esta y si nos fijamos bien pues todo esto, como he elegido un modelo que es fiable, que es el de chat, en este caso el 5, pues tampoco me tengo que preocupar mucho de ninguna verificación como tal, porque pues posiblemente no tenga ningún tipo de error y si no, pues le he dicho en las instrucciones que me lo saque. Si me voy a ese pedido como tal, pues todo ello me cuadra, veo el cliente, veo el ítem, el producto, que son 5, veo todo lo que me ha dicho y es correcto. Incluso si me voy al cliente como tal y me voy a los detalles del cliente, pues veo el límite de crédito y veo, pues vale, que es correcto. Y encima de todo, pues el balance también es correcto, no tiene nada pendiente. Entonces, pues sí que es verdad que lo que me está diciendo, pues me cuadra. Entonces, toda esa verificación sí que es human to the loop, pues hay que hacerlo para que esté todo correcto. A partir de aquí, pues la gente que hemos lanzado en este caso nos está haciendo toda esa búsqueda. Si os fijáis bien, pues ya he hecho algún que otro proceso y lo que me está dando pues directamente es haciendo esa búsqueda y dándome la respuesta correcta. Esto está en modo de prueba, es decir, ahora mismo yo estoy probando el agente directamente desde el propio Copilot Studio sin tener que publicarlo en ningún tipo de herramienta como tal. Entonces, pues aquí sí que yo le he dicho que las verificaciones que haga pues sean bastante extensas para que no se invente nada y también las lecciones que le he dado pues son complejas, es decir, me tiene que hacer un análisis, me tiene que buscar unos datos, a partir de esos datos yo quiero que él los procese y que me diga exactamente qué piensa, por ejemplo, de los créditos del cliente, de los artículos que puede haber, que no puede haber. Imaginaos, en este caso yo le he dicho si va a haber artículos suficientes y él me ha dicho pues que el stock no es suficiente, que ahora mismo hay -50, porque en ese entorno justo pues tengo que se permita inventario negativo.
y exactamente pues dice que no se van a poder hacer. Que, ¿qué quiere hacer? Ofrecer alternativas. Todo esto es para probarlo, pues ya digo, en un entorno de test donde el sistema pues ya se ha hecho esa invocación como tal, lo hemos dejado pensando y nos da. El cliente no tiene ninguna deuda pendiente y nos ha dado que su límite de crédito son 50.000, su saldo pendiente y no tiene facturas vencidas como tal. Entonces, a partir de aquí, eso es lo que quería ver con vosotros, algunos pros lanzados en el entorno de pruebas, para ahora, pues sí que pues, llevarlo un poco más a lo que sería algo realista. Importante, como he comentado, aquí tenemos nuestro propio agente, pero nuestro propio agente no lo podemos exportar. Ahora mismo nosotros podríamos publicarlo como tal, nos iríamos al canal y lo publicaríamos, por ejemplo, en Team. En este caso, pues yo lo que he hecho, como en este entorno pues no tengo capacidades como tal y no me va a dejar hacerlo en este caso, pues me he ido directamente, he hecho esa exportación como tal. Básicamente lo que te permite esto es exportar a gente y exportando a gente directamente pues te lleva a esta pantalla que vais a ver para pues básicamente exportarte tu agente como si fuera una solución predeterminada. A mí en este caso, pues la acción preferida para mí es esta. Le voy a dar a exportar a solución y después lo que hago en mi entorno, que en este caso sería este de aquí, importar agente, y lo que hago es importar mi agente como he hecho en este caso. Entonces yo me he importado mi agente. Diferencia, como yo le he dicho que ese agente es administrado en el entorno donde lo he creado, yo tengo posibilidad de ver cómo he generado el agente, pero no puedo editarlo. Si os fijáis bien, no puedo hacer esa edición como tal. Y las instrucciones, si intentas editarlas, te da también error. Es decir, no han capado esa edición, pero te da error. Cuando lo conectas la primera vez, una vez lo importas, sí que tienes que hacer como esta conexión, pero el propio sistema te dice quieres hacerla como tal y es bastante sencillo, es decir, que no tiene ninguna complejidad técnica. Y a partir de aquí pues tenemos todas estas herramientas conectadas de la misma manera. Y sí que quería empezar todo esto, que el sentido que tiene es que dónde se publica todo esto, es decir, tengo un agente, pero ¿qué proceso de negocio me podría solucionar? Imaginaos que tenemos un administrativo, que es en este caso, hablo de una pequeña y mediana empresa, que recibe los pedidos como tal. Ya ese administrativo no tendría que recibir los pedidos y introducirlos en el RP, porque el propio RP te los podría introducir, como hemos visto, con un agente entre media. Entonces, pues para eso sirve un agente como tal, para poder procesos que son rutinarios, que los puede hacer pues directamente un agente dándole unas instrucciones y configurándolo correctamente. Por eso el MCP tiene tanta importancia para mí, porque antes tenías que hacer conexiones muy complejas a tablas complejas. Entonces era como algo muy manual. Ahora, si os fijéis bien, le he puesto diferentes objetos y él ha sabido buscar exactamente dónde me tiene que buscar para encontrar la solución correcta. Imaginaos, un día a día tú estás trabajando con Team, como vemos actualmente. Entonces, pues yo en mi propia pantalla como tal, pues aquí tengo el Team y tengo mi agente conectado, que lo que he hecho, pues básicamente irme al canal, a Microsoft Team como tal, como canal, y directamente pues lo he publicado y sí que lo puedo ver desde aquí, aunque yo ya lo tengo preconfigurado en mi entorno. Y he estado hablando con él un rato y ¿qué conclusión he sacado? Pues os la cuento. La conclusión que he sacado es que he empezado a hablar con él para probarlo. Aquí no te expone todo lo que está haciendo, sino que te da la respuesta directamente. Entonces, pues, si os habéis fijado bien, tenía una notificación suya, que es que pues me ha creado un pedido como tal y me ha pasado un enlace. ¿De qué se ha tratado la conversación? Lo mismo que he hecho en el entorno de prueba, en ese entorno donde yo le he ido lanzando prompt y él me ha ido haciendo, pues aquí lo he hecho directamente con una conversación de Team. Es como un compañero más donde yo le digo pues buenas tardes o buenos días y él me dice en qué puedo ayudarle hoy. Y a partir de ahí yo le hago la misma pregunta, le lanzo el mismo prompt. Ya os digo, os lo he dejado todo en el artículo como tal, aunque también lo podéis ver en el propio vídeo. Entonces él me va dando esa respuesta como tal y me va hablando como si fuera un compañero y me va haciendo todo ese resumen directamente en Teams y lo tengo pues disponible en este caso. Aquí me ha dado la última respuesta como tal, pero todo esto pues lo que hemos visto que iba haciendo en el otro usuario.
Entonces, pues a partir de aquí, si le digo que quiero pinchar en él como tal, pues me va a llevar al propio RP y me va a llevar al propio pedido como tal, que sería el 20, y lo suyo es que ya me deja lo que le he pedido y me dice exactamente, pues, a qué cliente y de qué oferta viene. Si queremos verificar esto, pues si nos vamos a la parte superior, nos ha creado esa oferta y después esa oferta pues nos la ha convertido en pedido como tal. Nos ha hecho un descuento del 5% como hemos visto en la propia pantalla de estadística, y a partir de aquí pues como no supera el margen como tal, que él no lo dice, he creado una oferta y he añadido una línea con el 5% de descuento en ambos artículos porque pues no supera ese margen como tal, entonces pues lo ha generado.